Hablábamos ayer de las diferentes tipologías de actividades y estrategias de mediación que aparecían en el volumen acompañante. Hoy vamos a seguir otro camino y de modo un poco más breve vamos a explicar algunos aspectos o algunos conceptos relacionados con los aspectos no lingüísticos de la mediación. Entonces, lo primero que querría decir al respecto es que cuando empezó la incorporación de la mediación en la enseñanza de las escuelas oficiales de idiomas y cuando apareció el Companion Volume, la idea intuitiva que todos teníamos de la mediación era algo estrictamente extralingüístico, no era algo que percibíamos como una función esencial de la enseñanza de lenguas o como parte de las actividades de lengua principales que desempeña un usuario de dicha lengua, ya sea nativo o extranjero. Entonces, mediación traía inmediatamente a la mente pues, la mediación en los conflictos familiares, la mediación de los consejeros matrimoniales, la mediación en plan internacional, como los mediadores de Naciones Unidas, en el caso de conflictos étnicos y nacionales a lo largo del globo. Entonces, la mediación, creo que no es controvertido decir que nace en contextos no estrictamente lingüísticos y educativos, y su incorporación a un contexto lingüístico y educativo no exime o no excluye que hay otras facetas de la mediación que no son fácilmente reducibles a tareas de clase y mucho menos a tareas evaluables. Esto lo comentamos ya en la sesión anterior, cuando hablábamos de actividades de mediación y decíamos que las actividades de mediar textos que configuran el primer bloque de la izquierda, muchas de ellas son muy fácilmente convertibles en una tarea de clase, impostando hasta cierto punto un contexto ficticio en el que son actividades en las que se requiere de una tercera persona mediadora, porque por otra parte algunas de ellas también se pueden hacer sin una tercera persona mediadora. Estoy pensando, por ejemplo, en tomar notas. Si uno toma notas para uno mismo, realmente estaría mediando con uno mismo. ¿Es posible mediar para uno mismo? Bueno, de eso hablaremos dentro de un minuto. Pero en general, cuando pensamos en mediación, pensamos en como mínimo dos, si no tres personas. O sea, la persona A que tiene dificultades para acceder a la comunicación con otra persona o con contextos que representan en una cierta manera una otra persona ausente, encarnada en esos textos orales y escritos que la primera persona intenta acceder, y el mediador que ayuda en esta labor de conexión. Entonces decíamos, mediando textos es fácil de trasladar a la realización de tareas, tanto en clase como en examen de mediación. Mediando conceptos ya es un poco más etéreo, ya es un poco más diferente, porque ya pasa realmente a lo que llamaríamos más bien relaciones sociales, ¿no? Cosas como colaborar en grupo, liderar trabajo en grupo, tienen más que ver con habilidades sociales de los individuos que son usuarios de lenguas, pero que son también a actores sociales, que con aspectos lingüísticos que se puedan enseñar estrictamente en la clase de lenguas o trabajar incluso en la clase de lenguas. Y ya mediar la comunicación claramente saltaba a un terreno de lo social que era claramente, aunque se puede trabajar en el aula, es claramente algo que va más allá del mundo del aula para conectar con el ancho mundo de los demás humanos. Entonces, la mediación tiene siempre un componente no estrictamente lingüístico. Y la pregunta que nos debemos plantear es, bueno, primero, ¿qué tipos de mediaciones no lingüísticas hay? Y segundo, ¿en qué medida, si en alguna, es deseable incorporarlas en el trabajo de la mediación en nuestras aulas? Entonces usamos siempre como referencia el Companion Volume. Y el Companion Volume nos habla de tres tipos de mediaciones no lingüísticas. El primer bloque es las mediaciones culturales. Entonces, he puesto aquí estas imágenes que seguramente os suenan si conocéis la cultura anglosajona. El famoso póster es el de 1940, 40-41. Y la famosa foto también de esa época de la Blitz de Londres con el lechero repartiendo leche.
Cosa interesante destes dos iconos. Bueno, los meto aquí, vamos a hablar ahora, porque representan símbolos de la cultura no solo anglosajona, sino británica. Representan símbolos de valores muy tradicionalmente asociados a los británicos, como son el estoicismo, el stiff upper lip, la resiliencia, el control de las emociones y el dominio de estas emociones por parte de la mente racional. O sea, be heart's master, not heart mastered, es una frase de un filósofo japonés, pero viene muy bien para representar esta mentalidad tradicionalmente anglosajona, ¿no? Entonces, las dos imágenes que pongo son imágenes de precisamente eso, de esa mentalidad de mantener la calma y seguir haciendo las cosas como si nada pasase. Y el primero fue un póster de la Segunda Guerra Mundial y el segundo es una foto. Hay una cierta... hay un elemento paradójico con estos elementos icónicos que siempre me gusta comentar. El póster, por ejemplo, que es extremadamente popular ahora y aparece en tazas y en carteles y en diferentes formas adaptado culturalmente al presente, el póster no fue nada exitoso en su momento. De hecho, prácticamente todas las copias que se hicieron pues quedaron almacenadas. Pienso, no fue un póster popular en su día, pero el mensaje y lo que representa sí se convirtieron en muy populares con el paso del tiempo. La segunda foto también tiene su intríngulis en que es una foto escenificada. Es decir, escenas como estas pasaron en Londres y efectivamente los ingleses intentaron llevar con normalidad los bombardeos y demostrar esa superioridad del hombre sobre la materia y sobre los eventos, llevando una vida lo más normal posible frente a la adversidad. Pero esta es una foto ensayada, pero desde luego se non è vero e ve ne trovate. Entonces decíamos, la primera de las mediaciones es la cultural. Entonces, ¿en qué consiste la mediación cultural? Las personas pertenecen a diferentes grupos culturales, tanto grupos culturales separados por naciones, por lenguas, por etnias, por civilizaciones, como por dentro de cada uno de esos compartimentos, pues diferencias de gustos, de aficiones, de subgrupos culturales, regionales, etc. Los humanos somos semejantes, pero también somos diferentes. Y la negociación de la diferencia siempre ha sido algo complicado y sigue siéndolo aún hoy en día en un mundo cada vez más multicultural y interconectado. Esto afecta también a las lenguas, evidentemente, porque las lenguas son un producto de una cultura. Y evidentemente aprender una lengua extranjera, máxime si es para utilizarla en el entorno extranjero, donde esa lengua es lengua nativa por parte de nuestros usuarios, implica una familiarización con la cultura de esa lengua. Las lenguas muchas veces representan o escenifican comportamientos culturales diferentes a los de los estudiantes de la lengua extranjera. Y asimilar esa lengua implica inevitablemente asimilar la cultura y como mínimo familiarizarse con formas culturales que son diferentes a las propias. Entonces, la mediación cultural tiene como finalidad ayudar, facilitar que estas diferencias culturales sean, en primer lugar, percibidas y, segundo, respetadas, ¿no? Entonces, como decimos, en cualquier mediación lingüística siempre hay implícitamente una mediación cultural, porque hay una negociación en otra lengua de situaciones en otras culturas, ¿no? El típico ejemplo que se suele dar, pues por ejemplo, los menús en los restaurantes, ¿no? Y los choques culturales a los que esto puede dar lugar. El caso estereotípico en Galicia, el pulpo es un producto gastronómico de consumo muy habitual. Seguramente para un turista inglés que está aquí y que está leyendo una carta, pues hay un choque cultural en ver tanto pulpo apareciendo en los menús y apareciendo en todas partes, cuando incluso puede haber un choque cultural, una resistencia a consumirlo, ¿no? Como un producto feo. Entonces, en el aula, ¿cómo trabajaríamos esto? Tenemos que enfatizar la diversidad cultural y, por ejemplo, como yo como profesor de lengua inglesa, tengo una responsabilidad en representar no solo las diferencias
y los aspectos en que la cultura anglosajona es diferente de nuestra cultura y no pintarlos de un modo que genere intolerancia o rechazo, sino también tengo la obligación de reflejar que el inglés es una lengua cosmopolita que pertenece a múltiples culturas que se la apropian y la utilizan de diferentes maneras. Y en ese caso, las dos imágenes que pongo de la derecha son solo una representación de un modelo de valores culturales que afecta a una parte de la anglosfera e incluso, se podría decir discutiblemente, a ciertos sectores o incluso grupos sociales dentro del Reino Unido. El objetivo, de todas maneras, este trabajo de la mediación cultural debe enfatizar la empatía, la hospitalidad, el respeto hacia otras formas de ser, de pensar, de vivir, que son los de la cultura objetivo, ¿no? No solo queremos aprender la lengua, queremos que nuestros alumnos sean conscientes de los valores y modelos culturales embebidos en dicha lengua, para que no solo los puedan tratar con respeto, sino para que no sufran de las consecuencias negativas que tiene verse insertado en una cultura extranjera, cuyos elementos culturales le pueden resultar a uno ajenos o incluso negativos. Hay una labor difícil en la mediación cultural. Diríamos, hay dos extremos que tenemos que evitar, que son un poco los Stile y Charybdis, que son, por un lado, la estereotipización y por otro la asimilación. Es decir, la tendencia natural en estos casos, cuando nos ponemos a reflexionar sobre las diferencias culturales, es o a considerar que no existen realmente o a sobrevalorarlas como diferencias esenciales que establecen una imposibilidad práctica de conexión con el otro. Entonces, por un lado, tenemos que tener en cuenta que las culturas e incluso las versiones que como profesores damos de lo que son los rasgos culturales de las lenguas y de las sociedades que usan las lenguas que enseñamos son más o menos estables, pero no son inmutables o eternas. Y ahí el peligro de que en la estereotipización, también en estas imágenes que ponía del stiff upper lip, ¿no? Crear una imagen artificiosa de lo que son los británicos por contraposición a lo que somos nosotros. Pero también es peligroso el efecto opuesto, el insistir demasiado en que no hay ninguna diferencia, porque las diferencias existen. Esas diferencias no son eternas ni metafísicas, cambian a lo largo del tiempo y del espacio, pero ser consciente de ellas y apreciarlas como se manifiestan en los actos sociales y en los actos lingüísticos ayudará a nuestro alumnado a negociar mejor sus relaciones con hablantes de lenguas extranjeras en esa lengua extranjera. Aparte de las mediaciones de tipo cultural, otro tipo de mediaciones no lingüísticas son las sociales, ¿no? A través de las relaciones sociales, a través de los medios de comunicación de masas, ¿no? Entonces aquí la mediación tiene el sentido más común que habitualmente le dotamos. La idea de que en la sociedad, en las relaciones entre diferentes individuos y diferentes grupos, hay conflictos de mayor o de menor grado. Entonces, las mediaciones sociales lo que buscan es minimizar estos conflictos, ayudar a resolver estos conflictos. Y los mediadores sociales tienen que trabajar este papel suyo de intermediarios, ¿no? De ser conscientes de los diferentes polos, tanto individuales como sociales, de conflictos que hay y los mecanismos, las estrategias por las que se pueden intentar resolver estos conflictos y por lo menos intentar que las partes dialoguen, que las partes negocien entre sí. Entonces, como digo aquí, este tipo de mediación bordea lo político, porque aquí estamos hablando realmente de la resolución de conflictos sociales mediante la mediación. Y esto, si os acordáis, cuando hablábamos antes de las actividades de mediación del Companion Volume, pues esto conecta con algunos de los bloques en los que más difícil era pensar actividades concretas y realistas para clase, como mediando conceptos o mediando la comunicación. Entonces, claro, la mediación social es una característica deseable en nuestro alumnado y una característica el que sean mediadores sociales que emplearan fuera del aula. ¿Cómo la incorporamos si la incorporamos al aula? Pues precisamente esos aspectos de ayudar a los demás a comunicarse, aproximar puntos de vista alejados y ver las cosas desde diferentes perspectivas, aprender a negociar,
aprender a saber expresar críticas, por ejemplo, a los compañeros en actividades de clase, de tal modo que la crítica funcione de modo constructivo y no sea demasiado desanimadora. Pero de nuevo, en clase, pero trascendiendo a la clase, creando mecanismos para colaborar, para ayudar a los demás a resolver problemas. Esto es lo que abarca, esto es lo que incluye la mediación social. O sea, nuestro papel, insisto, como individuos, como mediadores, para ayudar a que los conflictos sociales entre individuos y entre grupos puedan facilitarse, puedan verse facilitados, mejor dicho, su resolución mediante nuestra intervención, ayudando a que los factores en liza se entiendan mejor e intenten comunicarse y negociar de un modo satisfactorio para todos. Por último, la tercera de las mediaciones de las que vamos a hablar, no lingüística, sería la pedagógica. Y esto ya conecta con ideas de las que hablaremos más adelante. La visión de la lengua y de la comunicación que presenta el volumen acompañante y el marco, que es una visión orientada a la acción constructivista, enfocada en la lengua como construcción y como negociación social entre individuos y grupos de individuos. Se podría expandir un poco más a incluir, digamos, la parte pedagógica. Desde una cierta perspectiva, todo acto de aprendizaje es un acto de mediación. Decíamos antes que la mediación es fácil de ver como el intento de salvar el abismo entre un individuo y otro individuo. Este segundo no tiene por ser un individuo físico de carne y hueso, puede ser pues, una comunicación, un texto escrito u oral al que el primer individuo intenta conectar, pero los textos son creados por individuos, o sea que son individuos en diferidos, si queréis. Entonces hay un cortocircuito, hay una ruptura comunicativa entre usuario 1 y el usuario 2 o texto, y hay un mediador que ayuda a conectar de nuevo los dos polos. Entonces esto suena tremendamente educativo, esto suena tremendamente con cómo funcionan, por ejemplo, nuestros sistemas educativos. Entonces la escuela básicamente, por lo menos la escuela tradicionalmente funcionaba así. Hay un individuo o individuos, los alumnos, que quieren aprender los conocimientos, los saberes, las técnicas útiles, necesarias para ser elementos, para que los alumnos se conviertan en elementos activos de la construcción de la sociedad. Hay un conocimiento y hay una dificultad para llegar a este conocimiento, o hay varias dificultades: madurez mental de los usuarios, falta de interés, dificultad conceptual de este conocimiento, necesidad de esforzarse para llegar a él, necesidad de acceder a los materiales físicos en que se encarna ese conocimiento. Y están los docentes, que son los mediadores, los docentes los que ayudan al alumnado a llegar a este conocimiento, al que por sí solo podría llegar con múltiples esfuerzos y dificultades y posibles carencias, ¿no? Entonces, podemos poner en el foco al docente como un mediador. Y esto cambia también la perspectiva de la docencia, ¿no? Un poco, no solo el docente como pozo de sabiduría, que es el que emite el saber, sino como ayudador, como coach, como facilitador, que permite al docente poner al discente en una relación productiva con el conocimiento. Entonces, desde este punto de vista, toda labor educativa es una labor de mediación, en este caso de mediación pedagógica, de lo que tan habitualmente se refiere como aprender a aprender, ¿no? Entonces, el docente enseña a aprender conocimiento, pero también a aprender en abstracto, en cierta medida, o intenta hacerlo, ¿no? A que el alumno desarrolle las herramientas para aprender. Y esto se aplica no solo a un docente guiando a un alumno. Podríamos imaginar que hay una automediación pedagógica, cuando, por ejemplo, el individuo está intentando aprender por sí solo, cuando un individuo no tiene un docente que le ayude. Por ejemplo, intenta aprender cosas sobre un área, pues busca información en las redes sociales, saca o consigue libros, los lee, y en esa situación podríamos decir que hay una automediación en que el individuo intenta instruirse a sí mismo, utiliza un texto,
pero intenta educarse a sí mismo en los mecanismos para poder traducir, incorporar, asimilar, entender los textos a los que quiere acceder. Entonces, la mediación no solo es una forma de enseñar, también puede considerarse hasta cierto punto una forma de aprender. Dos aspectos interesantes para comentar de la mediación pedagógica. Podemos distinguir entre la mediación cognitiva y la mediación relacional. Entonces, la mediación cognitiva se refiere precisamente a todo esto que hemos dicho, el intento de educadores, tanto docentes como los propios padres cuando educan a sus hijos, en hacer esta función mediadora entre el conocimiento y una actitud crítica y su alumnado. Y por otra parte tendríamos también la mediación relacional, pensando ya muy concretamente en un docente dentro de un aula con un grupo de alumnos. Y aquí estableceríamos cómo el docente organiza los espacios de aprendizaje y las relaciones entre los diferentes aprendices y dichos materiales y entre los diferentes aprendices y ellos mismos, ¿no? Organizando el contexto y por lo tanto el aprendizaje de los alumnos, ¿no? Pues organizar el trabajo, asegurarse que el docente está atendiendo y es capaz de centrarse en su trabajo, clarificando dudas, etc. Y con esto vamos a terminar esta parte de hoy. Cuando hice este seminario, al acabar de hablar de estos tres tipos de mediaciones no lingüísticas, habría un turno de debate y ahora os pido a vosotros que reflexionéis si habéis escuchado esto y penséis en ello. ¿En qué medida las mediaciones no lingüísticas son útiles, son aplicables, son incorporables a la práctica de la enseñanza de idiomas, por ejemplo, como lo hacemos en las escuelas oficiales de idiomas? Y plantéate qué tipo de actividades, qué criterios de evaluación emplearías para medir estos elementos tan etéreos, tan no lingüísticos y tan difícilmente reducibles a tareas.